gusto tenerlos el día de hoy aquí, así que vamos a proceder a empezar. En el grupo de WhatsApp les ha sido enviado tres documentos PDF, son los que vamos a revisar el día de hoy. Así que si por alguna razón, algún motivo no pueden visualizarlo por este medio, les sugeriría que puedan visualizarlo por el WhatsApp. Así no nos perdemos de nada. Bueno, lo primero que vamos a ver, vamos a hablar un poquito, es acerca de la elaboración de la leche chocolatada. Si bien no lo había considerado como una clase de los miércoles, es decir, para los dos grupos, de todas maneras es importante poder ver un poco la elaboración de diversos productos. Entonces, el día de hoy vamos a ver dos fichas de elaboración, tanto de la leche chocolatada, y si han visto también, vamos a ver un poco acerca del queso andino tipo suizo. Por ello, vamos a ir revisando un poco esta parte. Vamos a darnos cuenta también de algunas preguntas que incluso nos podemos hacer revisando este material. El material que estamos viendo el día de hoy es parte de una capacitación, una actualización que se realizó hace algunos años en el instituto y justo era para los docentes de industrias alimentarias, por lo que esta información va a ser bastante útil para ustedes. Bueno, elaboración de leche chocolatada. Voy a pedir la participación de cada uno de ustedes, por favor, espero me puedan ayudar. Alonso, buenas tardes, ¿puedes empezar, por favor? Alonso, buenas tardes. Alonso, te escucho. Alonso, ¿sí me puedes escuchar? Buenas tardes. ¿Sí me escuchas? Profesor, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Entrecortado, profesor, no sé si es que usted me escucha. Yo sí te escucho, pero ¿tú me escuchas? Profesor. A ver, yo sí te escucho, pero ¿tú me escuchas? Está compartiendo su pantalla. Sí, estoy compartiendo la pantalla. Le escucho entrecortado. No sé si será mi señal o... ¿Me escuchas mejor ahora? Profesor. Sí, ¿me escuchas mejor? Ahora sí, un poco mejor. Ya. Sí, profesor, ¿no? ¿Usted me escucha? Sí, sí te escucho. Profesor. Sí, sí te escucho, Alonso. ¿Me escuchas? Hola. Hola. Entrecortado, profesor. Ya, pero sí me puedes escuchar. Alonso, ¿sí me puedes escuchar? Profesor, le digo, la cuestión aquí es que de escucharle, sí, pero... Sí, sí, dime, Profesor. Dime, te escucho. Hola. Le decía que... Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho.
Le decía que le escucho un poco lo que es entrecortado, o sea, palabras, ahora habla ciertas palabras, pero se escucha entrecortado. Ah, ya. Ahora me escuchas mejor. ¿Me escuchas mejor? Sí, sí, un poco mejor, profesor. Ya. A ver, vamos a empezar. Lee, por favor, el primer párrafo que estoy exponiendo. Lo que pasa es que mi pantalla está negra, no sé si es que está compartiendo pantalla, no, no se ve nada, Sí, pero lo estoy puedo leer, compartiendo. Ya, perfecto. lo Lo puedo puedes leer. leer desde el WhatsApp. Claro. Ok, ya, ok. Está en elaboración de leche chocolatada. Sí, exacto. Ya. Se entiende por leche chocolatada o leche achocolatada el producto elaborado con no menos del 85% de leche o leche reconstituida, entera, descremada o parcialmente descremada, apta para el consumo, que responda a las exigencias del presente, adicionada de cacao en polvo o cacao en polvo desengrasado y o chocolate y sometida a tratamiento térmico adecuado. Ok, gracias. Lucía, ¿puedes continuar con la formulación, por favor, con la tabla? Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Lucía. Insumos: leche fresca, cantidad 10 litros, azúcar 875 gramos, cocoa 62,5 gramos, CMC 7,5 gramos, sorbato de potasio 1,25 gramos y vainilla 2 gramos. Ok, gracias. A ver, hay que repasar un poco lo que es esa primera parte del párrafo donde nos habla que el producto no debe contener menos de 85% de leche, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es comprobar si esta formulación contiene por lo menos 85% de leche. Entonces vamos a hallar el porcentaje de cada uno de estos insumos. Muy bien, chicos. A ver, les voy a dar 5 minutos. Ya, 7 minutos. Les voy a dar 7 minutos para poder hallar los porcentajes de estos insumos. Muy bien. A ver, manos a la obra, chicos. Hay que recordar, vamos, para este caso de aquí vamos a aplicar la densidad de la leche, que va a ser 1,03 gramos por mililitro. 1,03. A ver, chicos, avancemos. 7 minutos.
¿Ya están listos, chicos? ¿Están? A ver, vamos a preguntar. ¿Quién faltó que le pregunte? Josué. A ver, Josué, buenas. ¿Me escuchas, Josué? ¿Me escuchas, Josué? ¿Me escuchas, Josué? Sí, recién, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Josué, ¿lograste sacar los porcentajes? La verdad que no, ingeniero, porque he tenido que salirme porque no estoy viendo nada y no estoy escuchando nada tampoco. Ya, y ahora sí puedes ver. Josué. Sí, ahorita recién. Ya, ya, ok, gracias, Josué. A ver, Alonso, ¿lograste sacar los porcentajes? Alonso, Alonso, ¿me escuchas? Lucía, ¿me escuchas, Lucía? Sí, profesor. Ya. A ver, Lucía, ¿qué porcentajes has podido sacar? Profesor, de acuerdo como dijo con densidad, la leche vendría a ser el 85%. En realidad, la tarea era determinar cuánto es, porque es más de 85 en realidad en este problema. Entonces, en base a 100% era. Claro, todos los insumos te sumarían 100%. Si lo pudiste Ajá. sacar, sino para explicarlo ahorita. Así estaba sacando, pero pensé que era el 85% de leche, como ahí decía, no menos de 85, lo tomé como referencia que era el 85% de leche fresca y he ido sacando el resto. Ah, ya te entendí, Lucía. A ver, voy a explicarlo entonces yo. ¿Ya, Lucía? Ya. Ok. A ver, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir una hoja de Excel para que vean que cómo se saca los porcentajes de forma muy sencilla. A ver, lo que tenemos aquí es la tablita de los insumos y las cantidades. Y en la parte de pesos hemos colocado acá todos los pesos. Y acá, bueno, si lo pueden observar, lo he multiplicado por el 1.03 que les había mencionado, ¿no? Que es la densidad. Anteriormente también les había mencionado por qué razón ya no hacía todo ese colocar, transformar litros a gramos o litros a mililitros o gramos a kilogramos, porque al momento de hacer la multiplicación prácticamente se hace todo eso automáticamente y lo que me queda ahí serían gramos. Por esa razón es que simplemente lo transformo a gramos, la cantidad, y como si fuese 10.000 gramos, ¿no? O como si fuese 10.000 mililitros y lo multiplico por la densidad y me sale tal cual. Así que sale rapidísimo. Obtengo 10.300 y sumándolo a todos los insumos me queda esta cantidad, 11.248.25. Ahora, para hallar el porcentaje es bastante sencillo. Lo que les sugiero es que lo traten como una regla de 3 simple. Vamos a marcar esto con amarillo porque es el 100%. Acá lo vamos a colocar 100%. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es una regla de 3, ¿no? Cruzamos, multiplicamos cruzando y dividimos esta parte, ¿no?
Vamos a ponerle acá un fondo. Y ya. Lo único que hacemos es multiplicar cruzando y dividiendo. En este caso, bueno, lo que nos sale es 91.56979975, ¿no? Entonces, bueno, en el Excel podemos fijar, vamos a fijar, y lo único que haríamos es jalar, si es que está en su Excel, excelente, jalamos y entonces vemos todos los porcentajes. Simplemente lo que hemos hecho es hacerlo automáticamente cuando jalamos la fórmula, pero lo que nos menciona aquí es que se hace lo mismo que había hecho con la leche fresca. Hacemos una multiplicación cruzada y dividimos. Ahí está. Multiplicación cruzada E3, 875, por F8, que es 100, entre E8, que es el total en gramos. Y obtenemos todos los porcentajes. Aquí el porcentaje que nos interesa más es el porcentaje de la leche, porque queremos corroborar si verdaderamente se ajusta a lo que nos menciona la literatura. Entonces vemos acá que precisamente sí se ajusta. 91.57 es más que el 85%. Aunque también se podría observar de forma en primera instancia, porque los demás tenían una cantidad bastante baja, ¿no? Especialmente el estabilizante que es el CMC, el preservante que es el sorbato de potasio y el saborizante que es la vainilla, ¿no? De repente los que tenían un poquito más de cantidad era la cocoa, que también sería como un tipo saborizante, y el azúcar que sería el edulcorante. Y de esta manera sacamos rápidamente lo que son los porcentajes. ¿Y por qué les menciono esto de los porcentajes? Porque, bueno, y esto me ha pasado varias veces cuando he querido elaborar algún tipo de producto. Tengo una tabla y tengo los porcentajes, pero no necesariamente siempre voy a elaborar la cantidad que me dice la tabla. Porque, por ejemplo, acá me dice, utilizas 10 litros de leche. Ya, muy bien, pero si yo quiero hacer más, entonces, ¿qué hago? Bien, puedo utilizar el porcentaje y empiezo a trabajar en base a ello. Nada más, así de sencillo. Los porcentajes sirven bastante porque se van a adecuar a las cantidades que uno vaya a procesar. Por eso, ese material que también se le está compartiendo, les sugiero que lo puedan guardar. En algún momento les puede ser de bastante utilidad. Y otro detalle más, cuando revisemos este material, también les sugiero que presten atención al orden y también a las partes, cómo se disponen, cómo están elaborados estas fichas. Porque también de esa manera ustedes pueden acondicionar o modificar la información acerca de otros productos y lo pueden llevar a este formato. Y más adelante quizás lo pueden entender con mucha más facilidad. Porque ustedes se darán cuenta, vamos a dejar de compartir ya este Excel, se darán cuenta que la forma como se manifiesta esta información es muy sencilla. Entonces, bueno, esta es la primera parte, que es la formulación. Vamos a la segunda parte, que puede ser mucho más interesante. A ver, Josué, ¿escuchas? Josué. Sí, ingeniero. ¿Puedes leer, por favor, la primera etapa? Ok. Proceso de elaboración. Restricción. La leche debe ser de buena calidad y debe estar libre de impurezas, siendo necesaria de su filtración para eliminar cuerpos extraños en la misma. Es importante aplicar en el hecho una serie de pruebas y procedimientos para comprobar el estado de conservación de la leche que ingresa a proceso.
calentamiento y adición de insumos. Esta etapa consiste en llevar la leche a una temperatura de 35 a 36 grados para la adición de los insumos azúcar, cocoa y CMC. Estos se adicionarán primero mitad del azúcar con la cocoa y luego la otra mitad de azúcar con CMC. Homogenización. Si se emplea homogeneizadora, este proceso se realiza a una presión de 100 bar y con la leche o temperatura a 60 grados. De lo contrario, realizar una agitación para evitar la formación de la fase, la correcta disolución de los insumos y así formar un color homogéneo. Gracias, Josué. Entonces, bueno, la recepción ustedes ya lo conocen, se tiene que realizar algunos análisis para determinar la calidad de la leche para que pueda procesarse. Y ya a partir de la etapa 2 empezamos a ver algunos parámetros, en este caso el tema de las temperaturas. Entonces, observaremos que las temperaturas no son tan altas, pero ya se va entendiendo que son temperaturas tibias. Entonces, a estas temperaturas es más sencilla la disolución de este tipo de insumos. Ahora, cuando ya hablamos de la homogenización, vamos a ver ya no solamente un parámetro, que es la temperatura, sino también otro parámetro, que es la presión. En este caso veremos que la presión, lo que nos menciona ahí, es que se debe trabajar a 100 bares y la temperatura sube. ¿Y por qué razón la temperatura sube? Porque como la homogenización tiene que ver con la completa disolución de los insumos añadidos, pero además tiene que ver con la solubilización, es decir, que podamos disolver las grasas, los cuerpos grasos presentes de la leche, y eso se realiza a una temperatura un poco alta, ya 60 grados es una temperatura casi de pasteurización. Entonces, cuando realizamos esta disolución o apuntamos a disolver las grasas, con la presión lo que hacemos es que estas grasas disueltas puedan ser hechas de una forma similar una de la otra, pero a una escala muy pequeña, muy pequeñita, para que todas estas gotículas o partículas grasas puedan distribuirse uniformemente u homogéneamente en toda la mezcla. Por esa razón es que le llamamos homogenización. ¿Y por qué realizamos la homogenización? Para evitar que se pueda generar capas de grasa, lo que conocemos como nata. Por esa razón es que cuando vamos al mercado o a la bodega o a la tienda y compramos un producto, en este caso, bueno, leche chocolatada, no encontramos una capa de nata que se forme encima, sino que todo está fluido. Yesela, buenas tardes, ¿me escuchas? Yesela, buenas tardes, ¿me escuchas? Buenas tardes, profesor. ¿Puedes observar la pantalla, lo que estoy proyectando? Pasteurización. Sí, por favor, lee pasteurización y enfriado. Pasteurización. Con este procedimiento, la leche se calienta a una temperatura de 85 grados centígrados por 10 a 12 minutos para la eliminación de microorganismos patógenos. Enfriamiento. Consiste en bajar la temperatura a 65 grados centígrados para la adición de sorbato de potasio y la esencia de vainilla. Gracias. A ver. Entonces, acá en la pasteurización vemos ya
otros parámetros, ¿no? Bueno, la temperatura se mantiene, pero también vemos el parámetro de tiempo. Aquí lo que nos sugiere la literatura es manejar estos parámetros de 85 por 10 a 12 minutos. Sin embargo, también va a haber otras literaturas dependiendo de los productos que van a ser más temperaturas o menos temperaturas, más tiempo o menos tiempo. Pero sí lo que siempre debemos recordar es la relación que existe entre las temperaturas y los tiempos, que a mayor temperatura será un menor tiempo de pasteurización y a menor temperatura será un mayor tiempo de pasteurización. Y en el caso del enfriado, bueno, aquí lo que nos menciona es reducir la temperatura para poder adicionar el agente preservante, porque a una temperatura muy elevada también las características o las propiedades preservantes de este insumo pueden verse afectadas o deterioradas. Asimismo también la esencia de vainilla o el agente saborizante. A ver, continuamos. Alonso, ¿estás por ahí? Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Continúo con los dos últimos. Sí, por favor. Envasado. Luego de adicionar el saborizante se enfría a 30 grados centígrados y se procede a envasar empleando envases debidamente desinfectados. Almacenado. Se procede a almacenar los productos a temperatura de 4 grados centígrados a 7 grados centígrados. Ok, gracias. En este caso, como ha sido una elaboración semi-industrial, la temperatura se ha bajado hasta 30 grados Celsius, pero en otras condiciones la temperatura podría mantenerse un poco más, dependiendo también del tipo de envasado. Puede ser un envasado aséptico, puede ser un envasado incluso en envases de vidrio, pero si ustedes observan la primera página, el envase no es de vidrio, tampoco es un Tetra Pak, sino es una botella plástica. Eso quiere decir que si se envasa a una temperatura muy alta, corre el riesgo de que este envase se derrita, se estropee. Entonces, por esa razón se trabaja a esa temperatura. Luego el almacenado, sí, creo que esto ya lo saben bastante ustedes, que se debe reducir la temperatura lo más que se pueda, no congelarlo, sino bajarlo lo más que se pueda, ya que es un producto lácteo, es un producto elaborado a partir de leche. Entonces, las características de la leche es que es altamente nutritiva y se necesita temperaturas muy bajas para evitar su deterioro tan rápido, tan fácil. Luego de ello, la tercera parte es ya un diagrama de flujo de la elaboración del producto. Y como ustedes pueden observar, es bastante simple, es muy sencillo, ya que solo trabaja con dos símbolos. En este caso, para las etapas, rectángulos, y para los conectores son las flechas, ¿no? Y como observan, hay una secuencialidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesor, Sí. le digo una consulta. Usted mencionó acerca del tipo de envase. ¿Por qué no se podría decir es recomendable envasarlo en Tetra Pak? Ah, ya, ok. Bueno, yo no dije que no sea recomendable, sino que en este caso, como era semi-industrial, se procedió a hacer un envasado en botellas de plástico, pero lo ideal es trabajarlo con Tetra Pak o con botellas de vidrio. Yo sugeriría eso, en Tetra Pak o en botellas de vidrio. Y cada una tiene sus ventajas. Si hablamos de Tetra Pak, vamos a hablar ya no de leche pasteurizada, sino de leche ultra pasteurizada, UHT. Y este tipo de leche va a tener una pasteurización o un tratamiento térmico bastante alto, pero en un tiempo bastante breve, en segundos nada más.
La pasteurización puede llegar a 150 grados por unos 5, 10 segundos, 15 segundos. Y también con un enfriamiento bastante rápido. Y como el envasado es tan hermético, es decir, se realiza en condiciones tan controladas, que se le conoce como un envasado aséptico. Y por esa razón es que no se necesita de repente tener una temperatura tan alta para poder envasarlo, ya que eso, al realizarse en condiciones tan herméticas, tan cerradas, tan controladas, la posibilidad de que pueda haber una contaminación es bastante baja. Y por eso ustedes verán que el envase de Tetra Pak se puede conservar también a temperatura ambiente. Los productos en envase de Tetra Pak se pueden conservar o se pueden mantener o se pueden almacenar a temperatura ambiente, debido también a estas condiciones. Yo les sugeriría personalmente que puedan buscar en internet y vean cómo es el envasado de los productos en Tetra Pak. De verdad que les va a llamar muchísimo la atención. Muchísimo la atención. Porque se parece mucho a otros tipos de envasado, solo que este es mucho más controlado. ¿Y por qué menciono que se parece mucho a otros tipos de envasado de otros productos? Porque en la misma máquina, los rollos, porque son rollos de Tetra Pak, es decir, no es que te vienen las cajitas y las llenas, sino que te vienen rollos de Tetra Pak que durante el envasado se van formando las cajas. Primero se pegan de forma tubular, luego se pegan o se sellan en la parte inferior y dándole forma como de bolsa, por decirlo así, como de bolsa. Luego se dosifica el producto y finalmente se sella en la parte superior, envasándolo totalmente y dejándolo hermético. Y luego ya termina de formar la caja. Pero principalmente esos tres. El sello longitudinal, el sello inferior, el sello superior y luego la formación de las, ¿cómo se llaman? Esta como de uñas, formación de uñas para darle esa forma prismática o poliédrica, esa forma de cajita, Y lo otro que les mencionaba acerca del envasado en botellas, bueno, eso ya ustedes lo conocen porque sería muy similar a lo que hacen cuando envasan los néctares. Es básicamente lo mismo. Solo que los néctares sí los puedes mantener a una temperatura un poco más, es de almacenamiento un poco mayor. Sin embargo, los productos lácteos sí tienes que mantenerlo a una temperatura más baja por la propia naturaleza de estos. Además que al trabajarlo también en caliente, porque se envasaría en caliente, se cerraría o se sellaría en caliente, ya la parte del enfriamiento vendría después del envasado. Bueno, entonces eso sería por este lado. Ahora vamos a ver la segunda ficha. A ver, Lucía, ¿puedes leer, por favor? Sí. Elaboración de queso andino tipo suizo. Es un queso semiduro. El cuerpo presenta un color que varía de marfil a amarillo claro o amarillo y tiene una textura firme que se puede cortar. ¿La formulación también, profesor? Sí, por favor. Insumo, leche, cantidad 100 litros, nitrato de potasio 20 gramos, cloruro de calcio 20 gramos, cuajo 2 gramos, cultivo láctico 1 unidad, salmuera 27 kilogramos. Ok, muchas gracias, Lucía. A ver, acá vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el primer, con el primer producto, vamos a hallar los porcentajes. Pero en este caso
vamos a tener cierto cuidado en algunas cosas. Por ejemplo, a ver, bueno, como ya sabemos lo que es, cómo es la preparación o la elaboración de los quesos, si es que vemos acá en insumos salmuera, recordaremos que sí necesariamente se utiliza, pero no es que vaya a añadirse directamente o vaya a ser parte completamente de lo que es un queso. No es que le vamos a añadir 27 y va a subir 27 kilogramos el queso, no, eso no. Otra salvedad, el cultivo láctico por lo general de forma industrial se vende en sachet y el sachet no necesariamente puede decir su contenido neto, o sí puede decir. Sin embargo, acá no nos menciona cuánto es la cantidad en gramos, entonces no lo vamos a considerar. Ya el cuajo sí lo podríamos considerar, sin embargo, hay algunos cuajos industrialmente que no precisamente mencionan la cantidad en gramos o su peso en gramos. Pero sí lo que importa, y eso sí lo menciono tanto para cuajo como para cultivo láctico, que los sachets que se venden industrialmente vienen con una medida. Es decir, nos venden un sachet de cuajo y te dice, ¿para cuánto es? Ahí dice, para 75 litros. Y si nos venden o compramos cultivo láctico, también menciona ahí para cuánto es ese cultivo láctico. Te dirá si es para 100, si es para 500. Entonces, eh, te diría que solamente se centren en los 4 primeros insumos: leche, nitrato de potasio, cloruro de calcio y cuajo. Lo que van a hacer es determinar el porcentaje de cada uno de estos 4 en el total de estos 4, ¿no? Y para ello les voy a dar, a ver, 2 más 5, 7 minutos. Les doy 7 minutos, chicos. Vamos, ustedes pueden, 7 minutos. Profesor, solo de los 4 primeros insumos, ¿cierto? Sí, exactamente. Trabajemos que el total son esos 4 nada más. Yo les explico por qué.
¿Listo, jóvenes? A ver, voy a empezar a preguntar. A ver, Josué. Josué, ¿estás ahí? Josué. Josué, ¿me escuchas? A ver, Yesela. Yesela, ¿me escuchas? Yesela. Yesela, buenas, ¿me escuchas? Lucía. Sí, profesor. Ya, a ver, Lucía, ¿pudiste sacar el porcentaje? Sí, A ver, ¿cuánto representa la leche en porcentaje? un 99,96%. Ya, perfecto, muy bien, Lucía. Excelente, muchas gracias. Sí, a ver, voy a proyectar. A ver, ahí podemos observar el Excel, donde solamente hemos considerado los cuatro primeros insumos. Y nuevamente simplemente es una regla de 3. Multiplicamos esto por 100 entre la suma total en gramos, ¿no? Acá creo que, bueno, de todas maneras les explico cómo se halla esto. Tenemos 100 litros de leche, lo multiplicamos por la densidad, que es 1,03, pero antes de ello lo transformamos a mililitros, que como lo vamos a sacar a gramos, que es una correspondiente, simplemente multiplicamos y hallamos 103.000 gramos. Y luego realizamos la regla de 3 y encontramos el porcentaje. En este caso, si observamos bastante bien, nos daremos cuenta que la cantidad de leche es muchísimo mayor que en el caso anterior. Y además el porcentaje es casi el 100%, 99,96, redondeando. Es casi todo el, todo el total en peso. Y obviamente 20 gramos y 2 gramos son cantidades muchísimo más pequeñas. Ahora, lo que sí les quiero mencionar es que también esta es una proporción del nitrato de potasio y el cloruro de calcio que por lo general se le agrega a los quesos, especialmente aquellos que van a ser eh, madurados. En este caso, el andino tipo suizo es madurado. Entonces se les agrega para poder completarle los minerales y también para darle cierta rigidez al producto, para que pueda tener más consistencia. Se le agregan estas sales. Y se le agregan esta cantidad, que es una cantidad bastante pequeña, pero tratar de no excedernos. A pesar de que es pequeño este porcentaje, tratar de no excedernos. Entonces, de forma sencilla, aquí, si habláramos, por ejemplo, de 200 litros de leche, entonces ya no serían 20, sino serían 40 gramos de nitrato, 40 gramos de cloruro de calcio, ¿no? Creo que está sencillo para entender. Bueno, ahora sí, volvemos al documento. Bueno, continuemos. En el documento, bueno, observamos cómo deberían quedar los quesos. Pasamos ya a la parte de la elaboración. A ver, Josué, buenas tardes, ¿estás ahí? Josué. Bueno, ahora sí. Sí, Josué, ¿puedes leer, por favor, los dos primeros? Este proceso de elaboración. Restricción. La leche debe estar limpia, fresca y provenir de vacas. Es decir, debe ser una leche de buena calidad. Pasteurización. La pasteurización se realiza a 65 grados Celsius por 30 minutos. Ok, muchas gracias. Bueno, acá no hay nada de raro, no hay nada de raro. Lo único
simplemente resaltar los parámetros que se están utilizando, ¿no? En este caso vamos a ver ya la diferenciación en la parte de la pasteurización, ¿no? Que vamos a tener una menor temperatura, pero mayor tiempo de pasteurización. Yesela, ¿puedes continuar? ¿Me escucha, ingeniero? Sí, te escucho. ¿Pasteurización también? No, la siguiente. Acondicionamiento de temperatura. Luego de pasteurizada la leche, procedemos a enfriar a 39 grados Celsius y acondicionamos cloruro de calcio, 20 gramos para 100 litros. Adicionalmente se puede agregar nitrato de potasio. Adición de fermento láctico. Cuando la leche se encuentra a 35 grados Celsius, adicionamos el fermento láctico mesófilo homofermentativo y se realiza una premaduración. Gracias, Yesela, está bien. Muchas gracias. Muy bien, entonces aquí lo que vemos es nuevamente esa proporción que les había mencionado, ¿no? Y que se realiza a una temperatura de 39. Es decir, que tenemos que ir disminuyendo la temperatura porque más adelante en la adición del fermento láctico vamos a necesitar una temperatura mucho menor para que estos microorganismos mesófilos puedan desarrollarse adecuadamente. Porque si es mucha temperatura, entonces los inactivamos o los matamos, ¿no? Eso ya habíamos conversado un poco anteriormente. A ver, Alonso, ¿puedes continuar las siguientes dos? Sí, profesor. Adición del cuajo. Luego de la premaduración y encontrándose la leche aún a 35 grados centígrados, adicionamos el cuajo. Coagulación. Esta ocurre a 35 grados centígrados en un tiempo de 30 a 45 minutos. Pasado este tiempo, la leche tomará una consistencia de gel. Ok, muchas gracias. Entonces lo que les mencionaba, ¿no? También en el tema del cuajo se va a añadir a 35 grados o incluso puede ser a 30, pero no a temperaturas muy altas porque también se puede inactivar. Hay que recordar que el cuajo es un cúmulo de enzimas. Y en la coagulación, bueno, estas enzimas se activan. Algo sí bastante curioso es el tema del tiempo y las temperaturas, porque si hablamos de menor temperatura, entonces vamos a necesitar más tiempo. Y si realizamos la coagulación a temperaturas más elevadas, en este caso hasta 35, el tiempo va a ser menor. Entonces, este diferencial de calor que puede haber de temperatura a temperatura, en bioquímica se conoce como temperatura de activación, porque van a activar a las enzimas para que puedan trabajar, para que puedan realizar la labor de coagular. Lucía, continúa por favor las siguientes dos. Corte de la cuajada. Formada ya la cuajada, esta se corta con la lira horizontal y luego con la vertical a fin de obtener toda la cuajada en cubitos de 1 centímetro, lo cual ayuda a salir más rápidamente del suelo. Reposo. Después del corte de la cuajada, dejarla en reposo 5 minutos para que adquiera cierta consistencia y permita su agitación sin fragmentarse. Ok, muchas gracias. En el corte de la bajada, como ya lo habíamos mencionado, es ir fragmentando todo ese coágulo, que parece al inicio como un yogur, ¿no? Pero es un poco más consistente. ¿Y por qué se realiza eso? Para que pueda desprenderse el suero, ¿no? Con los cortes, como que va a ir saliendo el suero de cada uno de esos cubos. Ahora, el tema del reposo es importante, pero ¿por qué razón? Porque el reposo va a permitir que el suero vaya saliendo de forma controlada, de forma natural, sin forzar. Y al realizar este reposo también
estos cubitos al momento de ir perdiendo suero, van a ir concentrándose los sólidos y van a ir ganando consistencia. Caso contrario fuera que realizamos el corte e inmediatamente hacemos un batido o un agitado, ¿no? Entonces lo que haríamos ahí sería destrozar estos cubitos. Y en el momento ya de los desverados ya no podríamos recuperar la misma cantidad, perderíamos eficiencia, ya no podríamos recuperar la cantidad de sólidos, las proteínas y grasas que deberíamos recuperar cuando se da este proceso de reposo. Entonces hay que entender que el reposo es importante para que los cubos puedan ganar consistencia y que puedan eliminar suero de forma controlada. Continúa, por favor, Josué, los siguientes dos. Primer agitado. Sí. Se agita suavemente durante 15 minutos hasta que el grano de cuajada esté más consistente. Primer deshebrado. Se realiza con ayuda de un colador a través de la válvula de descarga. En esa etapa retiramos el suero equivalente a 1/3 del volumen de leche inicial. Segundo agitado. Se sigue agitando ya en forma más enérgica. El agitado es por 20 minutos. Luego de 5 minutos de agitado se empieza con el congelamiento. Y gracias. Bueno, es en realidad calentamiento. Vamos a explicar un poco esto. Bueno, van a haber varios agitados, como se observa ahí, y cada uno va a tener un determinado tiempo. Ahora, cuando hablamos del primer deshebrado, como les mencionaba, ¿no? Se elimina el suero de forma controlada, paulatinamente, y en el segundo agitado ya, además, se le agrega más calor, porque también el calor va a favorecer a que los cubos de la cuajada puedan ir desprendiendo más suero. Y como estamos hablando aquí de un queso semiduro, entonces lo que nos conviene es que desprenda más suero, para que así pueda conservarse mayor tiempo. Continúa, Yesela, por favor, los siguientes dos. Lavado. Se lava la cuajada aplicando 20% de agua caliente a 50 grados Celsius que ha sido previamente pasteurizada a 85 o 90 grados Celsius. La temperatura final debe estar entre 38 a 39 grados Celsius. Preprensado. Esta operación se efectúa para compactar la cuajada y evitar grietas y bolsas de aire dentro del queso. Ok, muchas gracias. Acá en el lavado, bueno, se va a realizar el lavado del suero, de los cubos de cuajada. Se va a tratar de remover lo más que se pueda los restos de suero que haya, y también con agua caliente. Y hay que recordar que acá el agua tiene que ser previamente pasteurizada. No podemos utilizar agua del caño o agua que tengamos por ahí, sino que tiene que ser agua pasteurizada y enfriada hasta 50. Y con ello también, nuevamente, esta etapa de lavado también va a ayudar tanto para lavar el suero como para terminar de extraer el suero, hasta esta parte. Luego, cuando hablamos del preprensado, se va a realizar un tipo de compactación a estos cubos de cuajada, porque todavía van a estar, a pesar de que han ganado consistencia, van a estar suaves todavía, porque si no, de otro modo no se podría pasar a la siguiente etapa, que ahorita lo vamos a leer. Alonso, ¿puedes continuar? Alonso. Moldeado. Sí, moldeado. La cuajada preprensada se corta con un cuchillo y del tamaño del molde al que se va a
final y se le coloca ahí con el prensador. Primer prensado, moldeado. Una vez moldeado y seleccionado los moldes, se colocan por 15 minutos con un peso de 2 a 3 kilogramos por un kilo. Luego los quesos son retirados de los moldes y se vuelven a colocar en posición invertida y nuevamente se acondicionan para ser prensados. Ok, gracias. Bueno, entonces ya en el moldeado se le va dando la forma a la cuajada utilizando un molde. Y cuando hablamos de prensado es que vamos a ejercer una fuerza, una presión para poder ir eliminando también el suero que pueda quedar remanente y poder ir dándole la forma final a nuestros quesos. Recordemos que si el molde va a ser cilíndrico, tendrá esa forma. Si va a ser cúbico o cuadrado, va a tener esa forma. Y acá hay un detalle bastante curioso porque vamos a tener varios prensados y varios volteados, porque continuamente se van a ir eh, ir eliminando poco a poco suero, no utilizando tanto peso, el peso que menciona ahí, dependiendo también del tipo de queso que se quiere obtener, ¿no? Si es un queso blando, se utilizará menos peso, si es y menos tiempo. Si es un queso semiduro, se utilizará más peso y un poco más de tiempo. Si hablamos de un queso duro, se utilizará más peso y además más tiempo. Pero eso lo vamos a ver ahorita. A ver, Lucía, continúa, por favor. Con el desmoldado, profesor. Segundo y tercer prensado volteado. Segundo prensado volteado. Los quesos son prensados por espacios de 30 minutos, luego se realiza el desmoldado, se voltean y colocan los quesos, luego se llevan a la prensa. Tercer prensado volteado. Este prensado se lleva a cabo por 1 hora, luego los quesos son retirados de los moldes, se voltean los quesos y se colocan en los moldes y se vuelven a prensar. Ok, gracias. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Van a haber diferentes tipos de prensado volteado. A ver, continuamos. Josué, continúa, por favor. Cuarto prensado, desmoldado. Cuarto prensado. Los quesos son colocados en la prensa y se dejan hasta el día siguiente. El tiempo es aproximadamente de 12 a 15 horas, desmoldado. Al día siguiente el queso es sacado del molde, retirado al tamizador y luego ser lavado a la salmuera. Ok, gracias. Entonces, acabamos con un cuarto prensado y posterior a ello se saca del molde, por eso hablamos de desmoldado, y se coloca dentro de una salmuera. Dentro de una salmuera, que es agua con sal, ¿verdad? A ver, Josué, gracias. Yesela, por favor, continúa. Salmuera. Este procedimiento consiste en colocar los quesos en salmuera con una concentración de 20 grados Baume y permanecerán allí moldes de 1 kilogramo por 6 horas. Oreo. Los quesos una vez retirados de la salmuera deberán orearse un mínimo de 2 horas. ¿Puedes continuar, Gisela, por favor? Almacenado. Luego de que los quesos sean oreados, son llevados a la cámara de maduración con una temperatura de 10 a 12 centígrados Celsius y humedad relativa a 85%. Los quesos deberán voltearse diariamente dándole su respectivo mantenimiento. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces cuando nos habla de 20 grados Baume, arriba nos mencionaba, ¿no? 27 kilogramos de salmuera. Entonces, pero por lo general, los 20 grados Baume se representan con una proporción de 25 kilogramos de sal en 100
kilogramos de agua o 100 litros de agua. Y cuando menciona acá de 1 kilogramo por 6 horas, entonces podríamos entender que si tenemos un queso de 2 kilogramos, será por 12 horas. Pero dejémoslo en 1 kilogramo. Si es 1 kilogramo, 6 horas, recordemos que los quesos también flotan. Entonces, lo recomendable es que la salmuera tenga contacto con toda la superficie del queso. Así que las primeras 3 horas se puede mantener como va a flotar, va a haber un lado que va a quedar expuesto. Entonces, las siguientes 3 horas se voltea ese queso para que el lado que ha estado expuesto pueda tener contacto con la salmuera. ¿Y por qué razón les mencionaba al inicio que esta salmuera no es que aporte gran peso, de repente por así decirlo, al queso? Es porque la salmuera va a ayudar a 3 cosas. Uno, va a ayudar a la deshidratación de la superficie, es decir, el queso va a perder agua, es decir, va a perder peso. 2, también con la salmuera la sal va a penetrar en la superficie del queso, entonces va a aportar un poco de peso, de sal, ¿no? Y 3, esta pérdida de agua y esta ganancia de sal va a ir formando, va a ir creando lo que se llama cáscara, lo que va a permitir que este queso pueda madurarse y pueda conservarse mayor tiempo que los quesos frescos. Por eso menciono acá que después de ello se da un oreo, ¿no? Porque toda la humedad que pueda haber en la superficie se va retirando. Y el almacenado, bueno, ahí nos dicen las condiciones. Tener en cuenta los parámetros de temperatura y de humedad relativa y su respectivo mantenimiento. Lo que no nos menciona acá es el tiempo, pero por lo general un queso andino tipo suizo se madura o se almacena por lo menos entre 7 días y 2 semanas. Entre 7 días y 2 semanas, mínimamente. Y lo que vemos al final, bueno, es el diagrama de flujo, ¿no? Es un diagrama de flujo bastante sencillo, solo que sí consta de muchas etapas, como ustedes han visto. Más etapas que el producto que se ha observado primero. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí, escucho. profesor, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Dime, Remigio. Ahí mencionó acerca de la concentración de Baume. Bueno, no la entendí muy bien. ¿Podría volver a explicar esa parte? Claro, sí. A ver, los grados Baume, al igual que los grados Briggs, expresan una proporción o una cantidad de un soluto, de un sólido, disuelto en agua o disuelto en una mezcla. En este caso, estos grados Baume van a representar la sal disuelta en agua. Entonces, esta salmuera va a estar a 20 grados Baume, que por lo general se entiende 20 grados Baume, que es una proporción de 25 kilogramos de sal disueltos en 100 kilogramos de agua. Esto sería. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para avanzar al tercer documento del día de hoy. Bueno, entonces pasamos al siguiente documento. Este es un documento más que nada para recordar un poco acerca de lo que hemos visto a lo largo de todas estas semanas. Más que nada eso, recordar un poco. A ver, estas son algunas características sensoriales perceptibles que nosotros podemos ver, podemos sentir, podemos oler,
podemos tocar en los productos lácteos. Entonces vamos a empezar. Lucía, ¿puedes leer el primero, por favor? Sí. Alimento, leche fresca pasteurizada. Características aceptables. Color blanco, olor y sabor característicos, ligeramente dulce, debe estar en estado líquido. Los envases deben estar íntegros y bien sellados y refrigerados o en recipientes con hielo para mantenerla fría. Características de rechazo. Olor y sabor ácido, color anormal, con visos tornasolados, estado semisólido y con grumos. Ok, gracias. A ver, para explicar un poco esta parte de las características de rechazo, cuando habla de tornasolados es que muchas veces la leche en la superficie se pueden observar como unos trazos o unas capas que tienen un color del arco iris. Un color del arco iris, como que uno lo ve y el reflejo de la luz como que va observándose ahí como trazos de varios colores. Entonces, eso también indica un cierto deterioro en el producto. Continúa, Josué, por favor. Alimento, leche evaporada. Características: color blanco, cremoso, amarillento. Consistencia ligeramente espesa, olor y sabor característicos. Los envases deben estar íntegros, rotulados con fecha de expiración vigente y registro sanitario. Características de rechazo: envases con abolladuras, hinchados u oxidados. Estado semisólido con grumos, olor ofensivo. Ok, muchas gracias. Continúa, por favor, Gisela. Leche condensada. Características aceptables. Color blanco, cremoso, amarillenta, consistencia espesa, olor y sabor característico. Envases íntegros, rotulados con la fecha de expiración vigente y registro sanitario. Características de rechazo. Envases con abolladuras, hinchados u oxidados. Ok, gracias. Continúa, por favor, Alonso. Leche en polvo. Características aceptables. Color blanco cremoso, consistencia espesa, olor y sabor característicos. Los envases deben estar íntegros, rotulados con la fecha de expiración vigente y registro sanitario. Características de rechazo. Envases rasgados, perforados, sucios, la leche con grumos o hilos o húmeda. Ok, muchas gracias. Continúa, Lucía, por favor. Profesor, disculpe, ¿dónde se quedó Alonso? Culminó con leche en polvo. Queso fresco con él. Queso fresco, color blanco, cremoso, olor y color característicos. Debe provenir de leche pasteurizada o de fabricación formal. Características de rechazo. No. Presencia de materias extrañas
olor fuerte, ofensivo con mohos. Ok, gracias. Bueno, en el tema del queso fresco y de la leche en polvo, bueno, el tema de los grumos, de los hilos van a, eh, como es producto seco la leche en polvo, si hablamos de grumos, entonces va a haber, los grumos va a ser presencia de humedad, entonces la humedad va a empezar a generar todo un tipo de deterioro, incluso bacteriano, incluso ligado también a la oxidación de grasas. Y si hablamos de queso fresco, la presencia de mohos de todas maneras va a implicar una cierta contaminación, ya sea a nivel de manipulación, de transformación o a nivel de almacenamiento. Josué, el último, por favor. Alimento, mantequilla, color amarillo, color y sabor, dulce, característico, consistencia sólida, conserva, conservado en frío y aspecto homogéneo en envase de envolturas íntegros, rotulados con la fecha de expiración y vigencia y registro sanitario. Características de rechazo, presencia de exudación de líquido, suero, sabor rancio. Muchas gracias. Bueno, en el tema de la mantequilla, cuando hablamos del tema de la presencia de suero, hablaremos que no ha habido un correcto desuerado, entonces ha habido un mal procedimiento, un mal procesamiento. Y si hablamos del tema del sabor rancio, entonces hablaremos de que ha habido ingreso de oxígeno o ha habido una exposición a luz que va a generar la oxidación de grasas y por eso se da el sabor rancio o la rancidez. Y esto se asocia mucho con el deterioro de las grasas. Bueno, jóvenes, entonces esto es lo que hemos visto el día de hoy. Creo que a las 5:45 tienen otra clase. Así que vamos a dar por culminado la sesión, esta sesión. Les agradezco mucho su presencia y también les pido por favor que sigan avanzando con su proyecto productivo, por favor, ya que el viernes les toca a ustedes presentar y exponer. Así que por favor conversen con sus grupos para que puedan estar presentes para las exposiciones y procuren hacer un trabajo que a ustedes también les dé gusto presentarlo. Listo, chicos, entonces conmigo sería hasta ahorita y les envío un fuerte abrazo. Muchas gracias nuevamente. Cuídense, cuiden a sus familias y cualquier duda, cualquier pregunta, me escriben o me llaman a una hora prudente, por favor. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Cuídense mucho.